Millonario da $200 a una mendiga, y al día siguiente la ve llorando en la tumba de su esposa, haciéndolo cuestionar por qué esa misma mendiga estaría en la tumba de su esposa fallecida hace años. La joven lo miró con sorpresa, y luego bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento, señor. No quería incomodarlo», murmuró. Daniel notó que sus manos temblaban mientras sujetaba al bebé. Su expresión reflejaba agotamiento, desesperación. «No estás incomodándome», respondió, sacando su billetera. «¿Cuánto necesitas?» La joven dudó antes de responder. Solo quiero algo para comer. Mi bebé no ha comido en todo el día». Daniel sacó un billete de 200 y se lo extendió. «Aquí tienes. Compra lo que necesites». Ella lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que veía. «Gracias, señor. No sé cómo agradecerle». Daniel simplemente asintió, sin decir nada más, y siguió su camino. Pero mientras se alejaba, el llanto del bebé y la imagen de la joven seguían resonando en su mente. No podía evitar pensar en Isabel, en cómo siempre insistía en ayudar a los demás, incluso cuando no podían devolver el favor. Esa noche, de vuelta en su mansión, Daniel se sentó en su estudio con una copa de vino en la mano. Miró la gran fotografía de Isabel que colgaba en la pared, su sonrisa radiante congelada en el tiempo. «Tú habrías hecho mucho más por ella, ¿verdad?», murmuró, sintiendo una punzada de culpa. Desde la muerte de Isabel, su vida había estado marcada por la rutina y el vacío. A pesar de su riqueza, cada día parecía menos significativo que el anterior. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la joven y en lo que habría llevado a alguien como ella a estar en esa situación. El sueño llegó tarde, pero con él vinieron recuerdos de Isabel, su risa, su bondad infinita, y las veces en que le reprochaba con cariño por ser tan distante con los demás. «El dinero no vale nada si no lo usas para hacer el bien», solía decir. Era una frase que siempre había considerado como un ideal romántico, pero ahora resonaba con un peso diferente. Al amanecer, Daniel se levantó más temprano de lo habitual y decidió visitar el lugar donde encontraba un poco de paz, el cementerio. Era su rutina semanal visitar la tumba de Isabel, llevarle flores frescas y hablarle, aunque sabía que ella no podía escuchar. Pero esa mañana, algo le decía que este día sería diferente. La mañana estaba nublada, con un aire frío que prometía lluvia. Daniel llegó al cementerio con un ramo de flores blancas en la mano, como siempre lo hacía. Sus pasos resonaban en el camino de piedra mientras se dirigía hacia la tumba de Isabel. A pesar de los años transcurridos, el dolor seguía tan presente como el día en que ella partió. Cuando giró en la última esquina del sendero, se detuvo en seco. Frente a la lápida de Isabel, una figura estaba arrodillada, con la cabeza baja. Era una mujer joven, envuelta en un abrigo delgado que no parecía suficiente para el frío de la mañana. Daniel la reconoció de inmediato. Era la misma joven que había visto la noche anterior, la que sostenía al bebé en brazos. Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Qué estaba haciendo ella ahí, frente a la tumba de Isabel? Decidido a averiguarlo, avanzó con pasos firmes. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, su voz un poco más brusca de lo que había planeado. La joven se sobresaltó y levantó la mirada, con los ojos enrojecidos por el llanto. El bebé estaba envuelto en la misma manta desgastada, dormido contra su pecho. «Lo siento, no quería molestar», dijo, su voz temblando. «No estás molestando», respondió Daniel, mirando primero al bebé y luego a la lápida de Isabel. «Pero esta tumba es de mi esposa. ¿Qué haces aquí?». La joven pareció dudar, como si no supiera si debía hablar. Finalmente, después de un largo silencio, dijo: «Mi madre siempre me hablaba de una mujer que la ayudó cuando más lo necesitaba. Una mujer que le salvó la vida. Me dijo que si alguna vez podía,
Debía venir a agradecerle. Daniel sintió que el aire le faltaba. ¿Estás diciendo que mi esposa ayudó a tu madre? La joven asintió, limpiándose las lágrimas con la manga de su abrigo. No sé mucho. Mi madre siempre decía que fue como un ángel. Nunca supe cómo se llamaba, hasta que encontré un viejo papel con este nombre. Vine aquí para agradecerle, aunque ya no esté. Daniel miró la lápida de Isabel, las palabras inscritas en ella grabadas también en su memoria. Un torbellino de emociones lo envolvió. Durante todos esos años, nunca había sabido que Isabel dedicaba tiempo a ayudar a personas necesitadas. Siempre la había visto como una mujer bondadosa, pero esta revelación le mostraba una dimensión completamente nueva de quien había sido su esposa. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó, con la voz más suave. Lucía, respondió la joven. Siempre hablaba de la mujer que le dio esperanza cuando más lo necesitaba. El nombre resonó en la mente de Daniel. Era familiar, pero no lograba recordar de dónde. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía ignorar esta conexión. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó finalmente. Sofía, respondió ella, sosteniendo al bebé con más fuerza. Daniel asintió, procesando la información. Se quedó en silencio por un momento, mirando a la joven y luego de nuevo a la tumba de Isabel. Finalmente, dio un paso hacia adelante y colocó las flores junto a la lápida. Mi esposa era mucho más de lo que yo sabía. Sofía lo observó con cautela, como si no supiera qué esperar. Lo siento si le molesté. Solo quería cumplir con lo que mi madre me pidió. No me molestaste, dijo Daniel, volviéndose hacia ella. De hecho, creo que tenemos mucho de qué hablar. Elena asintió lentamente, aunque su postura seguía siendo tensa. No sé qué más pueda decirle. Tal vez no ahora, respondió Daniel. Pero quiero saber más sobre lo que mi esposa hizo por tu familia. El silencio que siguió fue pesado, pero Daniel sintió que algo había cambiado. Había llegado al cementerio buscando la paz que siempre le faltaba, y se marchaba con más preguntas de las que había traído. Mientras Sofía se alejaba con su bebé, Daniel permaneció junto a la tumba de Isabel, perdido en sus pensamientos. Su esposa había dejado un legado que él apenas estaba empezando a descubrir, y con ello, un llamado que no podía ignorar. Esa misma tarde, Daniel regresó a su mansión, incapaz de apartar la mente de lo que Sofía le había contado. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco constante. Una mujer que le dio esperanza. ¿Cómo era posible que Isabel hubiera hecho algo tan significativo sin que él lo supiera? Entró en su estudio, el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, y en el centro colgaba el retrato de Isabel. Su sonrisa parecía observarlo con una mezcla de calidez y misterio. Daniel se sentó en su poltrona, apoyó los cotovelos no escritorio de madeira e olhó fixamente para a foto. ¿Qué más hiciste, Isabel?, murmuró para sí mismo. Movido por una inquietud que no podía ignorar, decidió revisar las pertenencias de Isabel que había guardado durante años en un baúl en el ático. El baúl, cubierto de polvo, estaba lleno de recuerdos, cartas, fotografías y pequeños objetos que Isabel había coleccionado a lo largo de su vida. Entre los papeles, encontró un pequeño cuaderno con la cubierta desgastada. Al abrirlo, reconoció de inmediato la letra de Isabel. Era un diario. Las primeras páginas hablaban de momentos cotidianos, pero a medida que avanzaba, Daniel notó un cambio en el tono. Isabel había comenzado a escribir sobre sus visitas a comunidades necesitadas y las personas que había ayudado. Una entrada en particular llamó su atención. Hoy conocí a Lucía. Está sola, con una niña pequeña. Apenas tiene para comer, pero su espíritu es fuerte. Le di algo de dinero y prometí regresar con más.
Me recordó lo importante que es usar lo que tenemos para hacer una diferencia. Si algún día no estoy aquí, espero que Daniel entienda por qué esto es tan importante para mí. Daniel sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras. Había pasado tanto tiempo enfocado en sus negocios que nunca se había detenido a preguntar cómo Isabel pasaba sus días. Ahora, años después de su muerte, estaba descubriendo una faceta de su esposa que nunca había imaginado. Continuó leyendo, descubriendo más detalles sobre cómo Isabel había ayudado a Lucía, pagando sus gastos médicos y asegurándose de que pudiera encontrar un lugar seguro para vivir. Daniel se dio cuenta de que las acciones de Isabel habían dejado una huella profunda en la vida de aquella mujer y, por extensión, en la de Sofía. Decidido a entender mejor el impacto de Isabel, llamó a uno de sus empleados de confianza, Andrés, quien había trabajado para la familia durante décadas. Andrés, necesito que encuentres todo lo que puedas sobre una mujer llamada Lucía. Vivió aquí hace unos 25 años. Mi esposa la ayudó. Andrés lo miró con sorpresa, pero asintió. Haré lo que pueda, señor. Mientras esperaba resultados, Daniel no pudo evitar sentirse consumido por una mezcla de culpa y admiración. ¿Cómo había pasado tantos años sin conocer este lado de Isabel? Y, más importante aún, ¿qué debía hacer ahora con esta información? Esa noche, mientras revisaba las últimas páginas del diario, encontró una carta dirigida a él. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. Daniel, si estás leyendo esto, significa que he partido. Quiero que sepas que todo lo que hice lo hice con amor, no solo por las personas que ayudé, sino también por ti. Siempre creí que el propósito de nuestra riqueza no era acumularla, sino compartirla. Espero que algún día encuentres en tu corazón el deseo de continuar este camino. No para mí, sino para aquellos que realmente lo necesitan. Con todo mi amor, Isabel. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras terminaba de leer. Era como si Isabel le hablara desde el pasado, guiándolo hacia un propósito que él nunca había considerado. Esa noche, Daniel tomó una decisión. Debía honrar el legado de Isabel, comenzando con Sofía y su hijo. Al amanecer, Daniel se preparó para encontrarse nuevamente con Sofía. Había pasado toda la noche pensando en el diario de Isabel y en cómo esta joven estaba conectada con el legado que su esposa había dejado. Sabía que no bastaba con entender, debía actuar. Sofía estaba en el mismo parque donde la había encontrado la primera vez, sentada en un banco con su bebé en brazos. Daniel se acercó despacio, cuidando de no parecer invasivo. «Sofía, ¿podemos hablar?», preguntó con un tono suave. Ella lo miró con cautela, claramente sorprendida de verlo allí otra vez. «Claro, pero no sé qué más pueda decirle». Daniel se sentó a su lado, observando al bebé que dormía tranquilamente. Por un momento, se preguntó cómo Isabel habría reaccionado al ver esa escena. Estuve revisando algunas cosas de mi esposa. Encontré un diario donde menciona a tu madre, Lucía. Hablaba de ella con mucho cariño, como alguien fuerte y valiente. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al escuchar el nombre de su madre. Ella siempre decía que esa mujer fue nuestra salvación. Cuando yo era pequeña, mi madre trabajaba en lo que podía, pero había días en que no teníamos nada para comer. Fue Isabel quien nos ayudó, incluso cuando no lo pedimos. Daniel asintió lentamente, conmovido por las palabras de Sofía. Isabel nunca me habló de esto. Siempre pensé que estaba ocupada con sus propias cosas, pero ahora entiendo que estaba construyendo algo mucho más importante. Sofía lo miró con curiosidad, como si tratara de entender por qué le importaba tanto. ¿Por qué está haciendo esto, señor? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero después de un momento de reflexión, respondió, porque durante años estuve tan enfocado en mis negocios que nunca me detuve a entender lo que realmente importaba. Isabel trató de enseñármelo, pero no lo vi hasta ahora. Tú y tu bebé son parte de su legado.
Sofía pareció bajar la guardia un poco, pero su expresión seguía siendo cautelosa. No sé cómo aceptar su ayuda. No quiero que piense que estoy aprovechándome de usted. No lo pienso, aseguró Daniel. Y esto no se trata solo de ti. Es mi manera de reconectar con algo que perdí hace mucho tiempo. El silencio que siguió fue cómodo, casi como si ambos entendieran que estaban unidos por algo más grande que ellos mismos. Después de un rato, Daniel habló de nuevo. Quiero ofrecerte un lugar donde quedarte. Algo temporal, hasta que podamos encontrar una solución a largo plazo. No tienes que decidir ahora, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Sofía miró al bebé en sus brazos, luego a Daniel. No sé qué decir. No necesitas decir nada ahora, respondió él, con una pequeña sonrisa. Solo piensa en ello. Esa tarde, mientras Daniel regresaba a su mansión, sintió algo que no había sentido en años: propósito. Sabía que ayudar a Sofía no borraría las decisiones que había tomado en el pasado ni llenaría el vacío que Isabel había dejado, pero era un paso hacia algo mejor. De vuelta en casa, Andrés lo esperaba con información. Señor, encontré algunos registros sobre Lucía. Vivió en un pequeño apartamento hace años, pero parece que se mudó constantemente. Los últimos datos indican que falleció hace unos meses. Daniel sintió una mezcla de tristeza y determinación. Aunque Lucía ya no estaba, sabía que ayudar a Sofía era la mejor manera de honrar el sacrificio que Isabel y su madre habían hecho. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que estaba siguiendo el camino correcto. Sabía que habría obstáculos, pero estaba decidido a enfrentarlos. Esa noche, Daniel no pudo evitar repasar los eventos de los últimos días. Desde el momento en que encontró a Sofía hasta el descubrimiento del legado oculto de Isabel, todo parecía estar conduciéndolo hacia una transformación que nunca imaginó. Pero sabía que su decisión de ayudar a Sofía no sería aceptada por todos, especialmente por las personas de su entorno que valoraban más su fortuna que sus intenciones. A la mañana siguiente, Daniel llamó a Sofía para ofrecerle una habitación temporal en una de sus propiedades desocupadas. Aunque dudó al principio, finalmente aceptó, sabiendo que era lo mejor para su bebé. Es solo por un tiempo, hasta que pueda estabilizarme, le dijo a Daniel. El tiempo que necesites, Sofía. No estoy aquí para apresurarte, solo para apoyarte, respondió con sinceridad. Sin embargo, no todos compartían la misma visión. Durante una reunión con sus socios de negocios, Daniel mencionó de manera informal su nuevo proyecto personal: ayudar a familias vulnerables como la de Sofía. La reacción fue inmediata y negativa. ¿Estás diciendo que estás utilizando tus propiedades y recursos para caridad?, preguntó uno de los socios, con el ceño fruncido. Es algo más que caridad. Es mi forma de honrar a Isabel y de hacer algo significativo con mi vida, respondió Daniel con firmeza. Eso puede dañar nuestra imagen como empresa. ¿Qué pasa si esto se filtra a la prensa?, insistió otro. Daniel, normalmente reservado en este tipo de discusiones, sintió que algo dentro de él cambiaba. Si nuestra imagen depende de ignorar a los más necesitados, entonces es hora de reconsiderar lo que representamos como empresa. La sala quedó en silencio. Sus socios, aunque molestos, sabían que no podían desafiarlo directamente. Pero el ambiente estaba cargado de tensión. Daniel entendió que su decisión de involucrarse con Sofía podría tener un costo, no solo en su carrera, sino también en sus relaciones profesionales. Mientras tanto, Sofía se instalaba en la propiedad que Daniel le había ofrecido. Era una casa modesta pero acogedora, un lugar donde finalmente podía sentirse segura. A medida que los días pasaban, comenzó a confiar más en Daniel, viendo en él no solo a un hombre rico, sino a alguien que sinceramente quería ayudar. Sin embargo, Sofía también enfrentaba sus propios conflictos internos.
Había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir sola que aceptar la ayuda de Daniel le resultaba extraño. Temía que esa dependencia la hiciera perder su autonomía. Una noche, mientras acunaba a su bebé, recordó las palabras de su madre. A veces, aceptar ayuda no es debilidad, sino fortaleza. El verdadero valor está en saber cuándo abrir el corazón. Inspirada por esos recuerdos, Sofía decidió confiar más en Daniel. Al día siguiente, le habló sobre los mayores desafíos que enfrentaba, desde encontrar un trabajo hasta garantizar un futuro mejor para su hijo. No quiero que pienses que espero que resuelvas todo por mí. Solo necesito una oportunidad para empezar de nuevo, le dijo. Daniel asintió, admirando su determinación. Eso es exactamente lo que quiero darte, Sofía. Una oportunidad para que tú misma construyas tu camino. A medida que trabajaban juntos, Daniel se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a Sofía, sino que también estaba cambiando a sí mismo. Por primera vez en años, sentía que estaba viviendo según los valores que Isabel siempre había defendido. Pero los desafíos no desaparecieron. Las críticas de sus socios continuaron, y algunos incluso insinuaron que sus acciones eran una distracción que podría costarle caro. Daniel, aunque afectado, permaneció firme. Si ayudar a alguien como Sofía es un error, entonces estoy dispuesto a vivir con las consecuencias, les dijo durante otra reunión tensa. A medida que el conflicto entre sus responsabilidades profesionales y su deseo de honrar a Isabel se intensificaba, Daniel entendió que debía tomar una decisión difícil. Sabía que su apoyo a Sofía no sería suficiente si no estaba dispuesto a enfrentarse completamente al sistema que lo había moldeado. Ese día, mientras caminaba por el parque donde había conocido a Sofía, se detuvo bajo el mismo farol donde la había visto por primera vez. Miró hacia el cielo y, por primera vez en años, sintió una claridad absoluta. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Daniel tomó una decisión crucial. Convocó a sus socios y empleados clave a una reunión extraordinaria en su mansión. Mientras esperaba a que todos llegaran, revisó una última vez las palabras de Isabel en su diario. Cada línea le daba fuerza para enfrentar lo que venía. Cuando la reunión comenzó, las miradas de incredulidad y curiosidad se mezclaban en el rostro de quienes estaban presentes. Daniel se levantó, su postura reflejando la determinación que sentía. Gracias por venir. He decidido que es momento de cambiar el rumbo de mi vida y, con ello, el de esta empresa. Uno de los socios, claramente molesto, interrumpió. ¿Qué significa eso, Daniel? ¿Otra de tus iniciativas personales? Daniel levantó una mano para silenciarlo. Durante años, he permitido que el éxito financiero sea nuestra única prioridad. Isabel me enseñó algo diferente, pero no lo entendí hasta ahora. Es hora de usar los recursos que hemos acumulado para algo más significativo, ayudar a quienes más lo necesitan. La sala estalló en murmullos y quejas. Algunos intentaron argumentar que tales acciones pondrían en riesgo la estabilidad de la empresa. Pero Daniel estaba preparado para enfrentar la resistencia. Si eso significa que pierdo parte de mi fortuna, estoy dispuesto a aceptarlo. No estoy pidiendo permiso. Estoy informándoles de mi decisión. La declaración dejó a todos en silencio. Aunque algunos socios abandonaron la reunión furiosos, otros permanecieron, intrigados por su determinación. Mientras tanto, Sofía, ajena a la reunión, estaba comenzando a adaptarse a su nueva vida. La seguridad que sentía en su nuevo hogar le permitió enfocarse en su hijo y en sus propios planes para el futuro. Decidió buscar trabajo, algo que le diera estabilidad a largo plazo. Cuando le contó a Daniel sus planes, él la apoyó de inmediato. Quiero que sepas que no estoy haciendo esto por caridad. Estoy aquí porque creo en ti, le dijo, con una sonrisa sincera. Pero no todo fue fácil para Sofía. Enfrentó comentarios críticos de personas que la conocían,
cuestionando su decisión de aceptar ayuda de alguien como Daniel. A pesar de las dudas que esos comentarios sembraban en su mente, Sofía encontró en su hijo y en las palabras de Daniel la fuerza para seguir adelante. Una noche, mientras cenaban juntos, Sofía le preguntó algo que había estado guardando por días. ¿Por qué haces tanto por mí? Daniel suspiró, mirando la copa de vino que sostenía en la mano. Al principio, pensé que era por Isabel. Ella siempre vio algo que yo no. Pero ahora, me doy cuenta de que también lo hago por mí. Ayudarte me ha mostrado que no todo está perdido, que aún puedo hacer algo significativo con mi vida. Sofía lo observó en silencio, asimilando sus palabras. Había empezado a verlo no solo como un benefactor, sino como alguien que también estaba buscando sanar. Esa noche, Daniel revisó nuevamente las finanzas de su empresa, trazando un plan para redirigir recursos hacia iniciativas comunitarias. Aunque sabía que enfrentaría más críticas, estaba decidido a seguir adelante. Al día siguiente, mientras caminaba por el cementerio, llevó consigo flores frescas para la tumba de Isabel. Allí, de pie frente a la lápida, habló en voz baja. «Espero que estés orgullosa de mí, Isabel. Finalmente entendí lo que intentaste enseñarme». En ese momento, sintió una paz que no había experimentado en años. Aunque el camino estaba lejos de ser fácil, sabía que estaba en el lugar correcto. Con el tiempo, las acciones de Daniel comenzaron a tomar forma. Su decisión de redirigir parte de su fortuna hacia proyectos comunitarios despertó tanto admiración como críticas en los círculos empresariales. Sin embargo, a él ya no le preocupaban las opiniones de los demás. Por primera vez en décadas, sentía que estaba viviendo una vida con propósito. La primera gran iniciativa que implementó fue la creación de una fundación en nombre de Isabel. Llamada la Fundación Isabel, su objetivo era apoyar a madres solteras, como Sofía, y brindarles acceso a vivienda, educación y oportunidades laborales. Aunque el proceso fue desafiante, cada paso lo acercaba más al legado de su esposa. Sofía también estaba encontrando su camino. Con la ayuda de Daniel, consiguió un empleo en un pequeño negocio local, donde podía ganar experiencia y contribuir al bienestar de su hijo. A medida que ganaba confianza, su relación con Daniel evolucionaba de una dependencia inicial a una amistad basada en el respeto y la gratitud. Un día, mientras visitaban juntos la nueva sede de la fundación, Sofía expresó algo que llevaba tiempo queriendo decir. «No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí». Daniel sonrió y negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme nada. En realidad, soy yo quien debería darte las gracias. Tu historia me ayudó a ver lo que estaba perdido dentro de mí». Mientras hablaban, el director de la fundación se acercó con una sonrisa. «Señor, hay una familia que quiere conocerlo. Dijeron que su esposa los ayudó hace años y que su apoyo ahora les ha cambiado la vida». Daniel asintió y, junto con Sofía, fue a conocer a la familia. La madre, una mujer de mediana edad con ojos llenos de lágrimas, le estrechó la mano. «No sé cómo expresar mi gratitud. Isabel fue un ángel para nosotros, y ahora usted está siguiendo sus pasos». Daniel sintió que su corazón se llenaba de emociones al escuchar esas palabras. Cada vez que alguien mencionaba a Isabel, sentía que ella seguía presente, guiándolo desde donde estuviera. Esa noche, mientras regresaba a casa, Daniel invitó a Sofía y a su hijo a cenar con él. Era un pequeño gesto, pero significativo. Durante la cena, compartieron historias, risas y un sentido de pertenencia que ambos habían perdido en algún momento de sus vidas. Al final de la velada, mientras Sofía acunaba a su hijo dormido, Daniel le dijo algo que nunca había verbalizado antes. «Sofía, no sé qué depara el futuro para ninguno de nosotros, pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en mi vida». Sofía lo miró, conmovida, y asintió. «Y usted en la mía». El viaje no había terminado, pero ambos sabían que habían encontrado algo invaluable:
la oportunidad de sanar y construir algo nuevo. Unos meses después, la Fundación Isabel estaba en pleno funcionamiento, ayudando a docenas de familias necesitadas. Daniel, por su parte, continuaba visitando la tumba de Isabel, llevando flores y compartiendo con ella los avances de su vida. Una tarde, mientras estaba allí, Sofía apareció con su hijo. Sin decir una palabra, colocó un ramo de flores junto al de Daniel y se sentó a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo, era un reflejo del entendimiento mutuo que habían desarrollado. «Gracias por enseñarme a creer en algo más grande que yo», dijo Sofía en voz baja. Daniel la miró y sonrió. Fue Isabel quien nos enseñó a ambos. Bajo el cielo despejado, los dos miraron el horizonte, sintiendo que, aunque el pasado los había marcado, el futuro estaba lleno de posibilidades. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.